Tu puesto ya no es esencial, dijo con ese tono arrogante de tecnólogo que usa la gente justo antes de cruzar la calle con gafas de realidad virtual. Me llamo Michael Thompson, tengo 58 años y llevo 6 años haciendo este trabajo de autorizaciones de seguridad, después de 22 años en la agencia. El CEO frente a mí, Preston Wade, me dedicó esa sonrisa vacía que ensayaba frente al espejo y en presentaciones a inversores. Detrás de él, Linda Foster, de Recursos Humanos, parpadeaba como un rehén leyendo una nota de rescate. Toda la sala olía a ambientador de vainilla y malas decisiones. No dije ni una palabra, solo ajusté mis gemelos una vez. Dejé mi credencial de seguridad sobre la mesa como si fuera una ficha de póker y esperé el gracias que habían ensayado. Preston empezó con una especie de elogio corporativo sobre cambios de prioridades y entornos competitivos, que en realidad significa que algún consultor de McKinsey le dijo, «Eres caro». Asentí, educado al máximo, dejé que el hombre mantuviera su dignidad mientras firmaba su propia sentencia. Él pensaba que estaba reduciendo costes operativos. Lo que no entendía era que yo tenía la autorización de seguridad de la instalación, la autorización federal que literalmente mantenía a este contratista de defensa en funcionamiento. Sin responsable autorizado, no hay contratos clasificados, sin contratos, no hay empresa. Pero claro, Preston, llamémoslo optimización. Por fuera parecía tranquilo, profesional, el tipo silencioso de la oficina de la esquina que nunca causa problemas, pero por dentro no era rabia ni traición, era ese clic operativo que sientes cuando todas las piezas encajan y ves la evaluación completa de la amenaza, lo profundamente comprometidos que estaban a punto de estar. Hay algo sobre el cumplimiento en defensa que los perfiles corporativos nunca entienden. No puedes eliminar la pieza clave y esperar que el arco siga en pie. Hay protocolos, regulaciones federales. Y mientras Preston pasaba sus días seduciendo inversores con palabras vacías y comidas orgánicas, yo era quien mantenía en silencio la autorización de la instalación, gestionando relaciones con organismos federales, asegurando que cada documento clasificado estuviera en regla para evitar una violación catastrófica de seguridad. Ah, y antes de que se me olvide, si te gustan las historias donde la arrogancia corporativa choca con la ley federal, quédate, esto se pone interesante rápido. Volviendo a la oficina, me escoltaron hasta la salida como si fuera a robar grapadoras o montar una escena, como si necesitara alzar la voz. Firmé los papeles de salida, asentí al guardia de seguridad que no podía ni mirarme a los ojos y me fui sin mirar atrás. Sin drama, sin discursos, solo yo, mi autorización y un último correo que envié desde mi móvil personal antes de que el sistema me bloqueara. El asunto era simple. Notificación de cese del FSO con efecto inmediato. Copié a la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de Defensa, según el protocolo. Incluí la fecha y la hora en que terminaban mis responsabilidades de seguridad. Adjunté el formulario SF-328 firmado, envié el correo y cerré el teléfono. Ellos pensaron que todo había terminado. Lo que Preston no entendía es que el papeleo no negocia. Esa única notificación activó automáticamente una revisión de la autorización de la instalación. Sin un FSO designado con autorización TSCI vigente, cada contrato clasificado que habían gestionado desde mi salida se convirtió en una violación de cumplimiento federal. Pero bueno, yo solo soy un exempleado, ¿qué voy a saber de seguridad operativa? Conduje a casa despacio, escuchando la radio hablar del tráfico y el tiempo mientras mi cabeza calculaba los plazos. Preston tenía unas 48 horas antes de que el sistema alcanzara su decisión. La agencia de contrainteligencia no envía recordatorios amistosos, envía investigadores. En casa me senté en la cocina con un café, sin rabia ni ganas de venganza, solo en calma. Hay una tranquilidad operativa muy concreta cuando sabes que se acerca una tormenta y no eres tú quien tendrá que soportarla. Querían eficiencia. Estaban a punto de descubrir qué pasa cuando la infraestructura de seguridad desaparece por completo. Mi mujer Catherine llegó sobre las 6, aún con su uniforme del hospital. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, leyendo ya mi expresión. Estoy desempleado, dije, con efecto inmediato. Se detuvo, dejó las llaves. Peor para ellos, respondió. Por eso me casé con una mujer que entiende sistemas y consecuencias.
20 años en anestesiología te enseñan que pequeños errores tienen grandes resultados. Preston cree que eliminó redundancia. Lo que realmente hizo fue eliminar a la única persona entre su empresa y una investigación federal. Se sirvió café y se sentó frente a mí. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta? Martes, quizá miércoles. El sistema no duerme ni hace excepciones. Catherine asintió. En su mundo no puedes falsificar credenciales ni improvisar procedimientos. El cuerpo no entiende de presentaciones de PowerPoint cuando el monitor empieza a pitar. ¿Qué pasará con la gente que trabaja allí? Los que tienen autorización encontrarán otros trabajos. Los perfiles corporativos, ajusté mis gemelos otra vez, van a aprender la diferencia entre disrupción y destrucción. Esa noche llamé a nuestro hijo Andrew en la universidad, solo para saber cómo le iba, cómo iban las clases. No mencioné el trabajo. Ya tiene suficiente con la química orgánica y el drama con su novia. Además, la consulta de Catherine iba bien y yo tenía 6 meses de indemnización. Estaríamos bien. Lo que no le dije es que ya había empezado a recibir llamadas. En el mundo de los contratistas de defensa las noticias vuelan, especialmente cuando alguien con mi perfil queda disponible de repente. 3 responsables de seguridad ya me habían contactado antes de cenar, preguntando si me interesaba trabajo como consultor. En nuestro sector la reputación vale más que cualquier cargo, y la mía estaba a punto de subir mucho. El lunes por la mañana hice huevos Benedict mientras Catherine se preparaba para cirugía. Rutina normal, salvo que yo no tenía a dónde ir. Al principio se sentía raro, luego liberador, sin prisas, sin reuniones absurdas, sin fingir interés por métricas trimestrales. Sobre las 10 recibí un mensaje de Gary Mitchell, antiguo compañero de la CIA que ahora dirigía seguridad en una filial de Raton. He oído lo brillante que ha sido el recorte de costes de Preston. Comemos. Nos vimos en un sitio discreto en Mlan, el típico restaurante donde la mitad de los clientes tienen autorización de seguridad y la otra mitad probablemente son agentes extranjeros haciéndose pasar por turistas. Gary ya estaba sentado, leyendo el periódico como si fuera 1987. Entonces, dijo sin levantar la vista, ¿cuánto le queda a la empresa de Preston antes de colapsar? La revisión empezó cuando envié la notificación. La respuesta federal depende de cuando se den cuenta de que nadie está gestionando la autorización. Gary dobló el periódico. ¿Y eso cuándo será? Me ajusté los gemelos. Mañana si su sistema informático funciona, miércoles si sobreviven por pura inercia burocrática. Bien, dijo Gary, porque tengo un contrato de consultoría que puede interesarte. 6 meses supervisando la seguridad de una nueva operación clasificada, tarifa completa más gastos. Las condiciones eran generosas, muy generosas, pero así funciona nuestro mundo. La competencia es rara, y cuando alguien demuestra que entiende el sistema mejor que quienes intentan manipularlo, se corre la voz. Me lo pensaré, le dije, que en nuestro idioma significa envíame el contrato. Para el martes por la mañana ya aparecían las primeras grietas en la empresa de Preston. Empezó con correos rebotados desde los enlaces federales, errores de entrega, fallos de autenticación, mensajes marcados como remitente notificado, autorización en revisión. Jordan Pierce, el consultor de McKinsey de 27 años que designaron como mi sustituto temporal, dijo a todos que probablemente era un problema del servidor. El chico tenía un MBA y un apretón de mano seguro, pero no tenía autorización de seguridad. No entendía que los sistemas federales no fallan, se cierran. Me enteré por Lisa Park, administradora de contratos que llevaba 8 años allí. Me llamó cerca del mediodía, con la voz tensa. Michael, algo va mal con nuestro acceso. La mitad de las comunicaciones con proveedores están fallando. Jordan dice que es temporal, pero, hizo una pausa. ¿Esto es lo que esperabas? ¿Cómo lo está gestionando Jordan? Ha programado una reunión para el jueves para evaluar los problemas técnicos. Mientras tanto, compras está paralizado. ¿Jueves? El chico pensaba que tenía tiempo para programar reuniones sobre una violación de cumplimiento federal, como convocar una reunión para hablar de un edificio en llamas. Lisa, actualiza tu currículum hoy.
Para la tarde del martes los proveedores no solo tenían problemas de correo, habían dejado de enviar materiales. Los pedidos estaban bloqueados en un limbo administrativo. Un contratista envió un mensaje breve redactado por abogados. Hasta que se verifique el estado de seguridad de la instalación, todos los envíos quedan suspendidos. Traducción. Sabemos que estáis comprometidos y no vamos a hundirnos con vosotros. Mientras tanto, Jordan deambulaba por la oficina como un estudiante buscando a su tutor. Todavía me estoy familiarizando con los sistemas, decía. Cuando le preguntaron por la guía de clasificación de seguridad DD-254, respondió, está en mi lista de prioridades. No tenía autorización, ni formación, ni comprensión de que el cumplimiento federal funciona con lógica binaria. Estás autorizado o no lo estás, no hay periodo de adaptación. El miércoles llegaron los primeros rechazos formales. No retrasos, no problemas técnicos, sino denegaciones oficiales estampadas en los contratos como documentos judiciales. Verificación de FSO fallida. Envío cancelado. No reenviar sin autorización adecuada. Llegó al departamento legal a las 8:45. A las 9:10 ya lo tenían todos los directores. A las 9:25 alguien por fin hizo la pregunta que debieron hacer el lunes. ¿Quién es exactamente nuestro responsable actual de seguridad de la instalación? La sala quedó en silencio. Se oía el aire acondicionado y un móvil vibrando sobre la mesa. Jordan levantó la vista de su ensalada como un turista que acaba de darse cuenta de que está en el autobús equivocado. Supuse, quiero decir, he estado revisando la transición, quizá haya algún trámite pendiente. Y ahí empezó el verdadero pánico, porque el FSO no es algo pendiente ni asumido, es un requisito federal respaldado por ley penal. O lo tienes o no lo tienes. Y no lo tenían. Legal consultó el sistema AGPAS, el sistema que registra autorizaciones. La pantalla mostró exactamente lo esperado. Ningún FSO actual registrado, ninguna autoridad designada, ningún control válido desde que mi notificación entró en vigor. Yo no solo era el último en ocupar el puesto, según sus propios registros era el único que había tenido el nivel de autorización requerido. Habían construido toda su operación clasificada sobre un único punto crítico y luego lo eliminaron esperando que todo siguiera funcionando. El director financiero, Dennis Walsh, empezó a revisar los informes. Lo que encontró dejó la sala aún más en silencio. Sin un FSO activo, los códigos de seguridad asociados a contratos clasificados quedaban automáticamente invalidados, pagos bloqueados, financiación congelada. No puedes pagar a empleados autorizados sin contratos válidos, no puedes tener contratos válidos sin FSO, y ellos no tenían ninguno. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Preston por primera vez. Dennis miró su portátil. Impacto inmediato, unos 4,2 millones en facturación suspendida. Si esto pasa de la primera semana, hablamos de entre 12 y 15 millones en contratos anulados. 15 millones. La cifra quedó flotando en el aire como humo de un incendio eléctrico. Tiene que haber algún proceso para una designación de emergencia, dijo Preston, algún tipo de autorización acelerada. Linda, del departamento legal, se aclaró la garganta. Los nombramientos de emergencia para FSO requieren que la autorización de la instalación siga vigente. La nuestra fue revocada cuando la notificación de cese de Michael se procesó a través de la DCSA. Pues arréglalo. Haz unas llamadas. Esto es un error burocrático. Señor, dijo Linda con cuidado, esto no es un error, es cumplimiento normativo. Michael presentó su notificación de cese exactamente según el protocolo. Nosotros no designamos a un sucesor cualificado dentro del plazo obligatorio. La autorización de la instalación caducó automáticamente. Preston la miró como si de pronto hubiera empezado a hablar en mandarín. En su mundo, los problemas se resolvían con llamadas y palancas de poder. Pero el cumplimiento federal en materia de seguridad no negocia. No le importan los beneficios trimestrales, ni las relaciones con inversores, ni las urgencias del negocio. Le importan los protocolos. Y ellos los habían incumplido todos. Consígueme la información de contacto de Michael, dijo. Señor, eso sería inapropiado.
Es un exempleado, y contactar con él podría interpretarse como: no me importa lo apropiado. Me importa no perder 15 millones. Pero ya era demasiado tarde para llamadas, porque el miércoles por la tarde la respuesta federal pasó de correos rebotados y contratos suspendidos a algo mucho más serio. La Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de Defensa no solo supervisa las autorizaciones de las instalaciones, también investiga infracciones. Y cuando un contratista de defensa con programas clasificados sigue operando sin la supervisión de seguridad adecuada, eso activa protocolos automáticos de revisión. Yo estaba cenando con Catherine cuando llamó Gary. Tu antigua empresa acaba de quedar señalada para investigación federal. La DCSA recibió la notificación de cese y la cruzó con las bases de datos de contratos activos. Han encontrado unas 6 infracciones de cumplimiento. ¿Qué tan mal está? Lo bastante mal como para enviar un equipo el viernes por la mañana. No auditores, Michael. Investigadores. Catherine levantó la vista de la ensalada. Tapé el teléfono con la mano. Preston va a tener una semana muy educativa. ¿Alguna posibilidad de que intenten traerte de vuelta como FSO de emergencia? Preguntó Gary. No pueden reincorporar a un responsable cesado sin un proceso completo de revisión. Esos son como mínimo 90 días, suponiendo que no haya complicaciones, y con complicaciones, de 6 meses a nunca, según hasta qué punto hayan comprometido la seguridad operativa desde el lunes. Después de que Gary colgara, Catherine y yo nos quedamos en un silencio cómodo. Fuera, el barrio entraba en su rutina de tarde, niños jugando en los jardines, gente paseando perros, el ritmo normal de la vida suburbana continuando mientras un contratista de defensa aprendía lo que cuesta tratar el cumplimiento federal como si fuera una simple partida presupuestaria. ¿Te dan pena los empleados?, preguntó ella. Me ajusté los gemelos. Los que tienen autorizaciones reales encontrarán algo mejor. Los demás, me encogí de hombros. A veces uno aprende por las malas que hay cosas que no son opcionales. El jueves por la mañana trajo lo que solo puedo describir como histeria corporativa controlada. Jordan había convocado una reunión de emergencia para abordar los desafíos técnicos que estamos experimentando con las comunicaciones federales. Todo el equipo directivo se apiñó en la sala principal de juntas, todos hablando a la vez hasta que entró Preston, con aspecto de haber envejecido 5 años desde el lunes. Informe de situación, dijo, sin molestarse en sentarse. Jordan se puso de pie con su portátil, todavía convencido de que aquello era un problema que podía resolver con una presentación. Hemos identificado varias incidencias de integración de sistemas que están afectando nuestras comunicaciones con proveedores y a los flujos de procesamiento de contratos. He preparado un cronograma para la resolución. Jordan, lo interrumpió Dennis. No estamos lidiando con incidencias de integración. Estamos lidiando con las autoridades federales. La sala quedó en silencio absoluto. Jordan parpadeó 2 veces, y su sonrisa segura de MBA titiló como una bombilla defectuosa. No lo entiendo, dijo. La Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de Defensa envía investigadores mañana por la mañana, explicó Linda. Esto no es un problema técnico. Es una infracción de cumplimiento. Jordan miró alrededor de la mesa como si todos hubieran empezado a hablar en clave. Pero yo he estado ocupándome de las funciones de supervisión de seguridad. He revisado los procedimientos. ¿Has revisado qué? La voz de Preston era plana, peligrosa. Los materiales de transición. La documentación del FSO. Quiero decir, hay una curva de aprendizaje. Jordan, dijo Linda con suavidad, ¿tienes autorización de seguridad? Hubo una pausa larga. Se oía el aire acondicionado y el estómago de alguien rugiendo. Asumí que eso formaba parte del proceso de incorporación, dijo Jordan al fin. Preston cerró los ojos, los abrió y volvió a cerrarlos. Cuando habló, su voz apenas estaba contenida. ¿Asumiste? Has estado diciéndole a todo el mundo que estabas llevando la supervisión de seguridad, ¿y asumiste que ya te autorizarían en algún momento? En el material de recursos humanos ponía autorización pendiente. Pensé. Fuera. Jordan se quedó confundido. ¿Quiere que prepare un informe para los investigadores?
Quizá explicarles nuestro calendario de transición, fuera de este edificio. Seguridad te acompañará. Y así terminó la carrera de consultoría de Jordan. El chico salió como si lo hubiera atropellado un camión, todavía aferrado a su portátil y probablemente preguntándose cómo autorización pendiente se había convertido en desempleo. Pero despedir a Jordan no solucionó nada. Si acaso, empeoró la situación, porque ahora tenían cero supervisión de seguridad en vez de una supervisión incompetente. La verdadera crisis empezó cuando comenzaron a llamar los clientes. No llamadas enfadadas ni exigiendo explicaciones, sino algo peor, notificaciones educadas y profesionales diciendo que estaban reevaluando la relación comercial hasta tener claridad sobre el estado de la instalación. Traducción: o soltamos antes de que este desastre salpique a nuestras operaciones. Hawthorne Systems, su principal contratista, envió una carta formal cancelando 3 subcontratos por valor de 8,2 millones, con efecto inmediato. Sin proceso de apelación, sin periodo de negociación, solo gracias por sus servicios. Por favor devuelvan todo el material clasificado en 48 horas. Otros clientes hicieron lo mismo. Separaciones silenciosas y eficientes que parecían más procedimientos quirúrgicos que decisiones empresariales. Para la tarde del jueves, la empresa de Preston había perdido el 60% de su cartera de trabajo clasificado. Los empleados empezaron a darse cuenta cerca de la hora del almuerzo. Conversaciones en voz baja en los pasillos, gente mirando portales de empleo en el móvil, personal con autorización moviendo discretamente sus contactos. Cuando llevas suficiente tiempo en el sector defensa, desarrollas instinto para saber cuándo el barco está haciendo agua. Me enteré de casi todo por canales secundarios. Antiguos compañeros, contactos de proveedores, gente que había trabajado conmigo durante años y quería saber si yo estaba al tanto. En nuestra comunidad las noticias corren rápido, sobre todo cuando alguien comete un error espectacular. Están preguntando si aceptarías volver como FSO de emergencia, me dijo Gary el jueves por la noche. Consultas informales a través de intermediarios. No se puede hacer. Una vez que la notificación de cese se procesa en la DCSA, no puede simplemente revertirla. Tendrían que reiniciar toda mi autorización desde cero. ¿Cuánto tardaría eso? Como mínimo 6 meses para TSTI con polígrafo, suponiendo que no haya complicaciones. Y si las hay, me ajusté los gemelos. Preston quemó ese puente cuando me despidió el lunes por la mañana. A los investigadores federales no les gusta la inestabilidad en la seguridad del personal. ¿Y consultoría? ¿Supervisión temporal mientras reconstruyen? Gary, ya no tienen autorización de instalación. No puedo asesorar a una empresa que ya no está autorizada para manejar material clasificado. Entonces están acabados. A no ser que quieran competir por trabajo gubernamental no clasificado con todas las demás consultoras de Washington. Y Preston no está hecho para ese mercado. El jueves por la noche recibí una llamada de alguien que no esperaba. Lisa Park, la administradora de contratos que me había advertido de los problemas con el correo. Michael, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por avisarme de que actualizara mi currículum. Me ha hecho una oferta Lockheed Martin. Mismo puesto, 20% más de sueldo, y me respetan todos los beneficios. Me alegro por ti, Lisa. Has sido lista moviéndote ahora. La mitad del personal con autorización está abandonando el barco. Está clarísimo. Tenía razón. En el mundo de los contratistas de defensa, los empleados con autorización son activos valiosos. Cuando una empresa pierde la autorización de la instalación, la gente inteligente no se queda esperando un milagro. Se va a organizaciones que entienden el valor de una supervisión de seguridad adecuada. ¿Y la gente que no tiene autorización? Pregunté. Esa es la parte triste. Finanzas, recursos humanos, la mayoría del personal administrativo, están atrapados. No pueden trasladar su experiencia a otros contratistas de defensa sin autorizaciones, y Preston no va a ser precisamente una gran referencia. El viernes por la mañana llegaron exactamente a la hora prevista. 2 investigadores federales en berlinas discretas, vestidos como contables que se hubieran olvidado de sonreír. Sin sirenas, sin entradas dramáticas,
solo esa clase de profesionalidad metódica que hace que una sala de juntas se quede muda. Yo, obviamente, no estaba allí para verlo, pero sabía perfectamente cómo iba a desarrollarse. Se identificarían en recepción, mostrarían sus credenciales y pedirían acceso inmediato a toda la documentación de seguridad de la instalación. Protocolo estándar de investigación de la DCSA. Preston los recibió en su despacho de esquina, el de las ventanas del suelo al techo que siempre le había hecho sentirse importante. Ahora esas ventanas probablemente parecían la vitrina de un acuario. El investigador principal abrió una cartera de cuero y sacó un solo documento. Señor Wade, estamos aquí en relación con el estado de la autorización de seguridad de su instalación, concretamente por el cese de su responsable designado de seguridad sin una planificación adecuada de sucesión. Preston intentó explicarlo hablando de iniciativas de eficiencia y periodos de transición. Los investigadores escucharon con cortesía, tomaron notas y luego hicieron la pregunta que acabó con la conversación. ¿Quién está actualmente autorizado para supervisar el material clasificado en esta instalación? Silencio absoluto. Porque la respuesta era nadie, y todos en esa sala lo sabían. Señor, dijo el segundo investigador, debemos informarle de que esta instalación se encuentra ahora bajo investigación formal por infracciones de seguridad. Todo trabajo clasificado debe cesar de inmediato hasta nueva revisión. Y así, de un momento a otro, la empresa de Preston pasó de ser un contratista de defensa a convertirse en una oficina carísima con un problema de cumplimiento. La investigación avanzó con la eficiencia de un sistema que ya había visto este escenario antes. En menos de 2 horas, los agentes federales habían documentado cada infracción de seguridad, catalogado cada fallo de cumplimiento y, en la práctica, habían cerrado la operación de Preston como contratista de defensa. El término técnico era revocación de autorización de instalación pendiente de revisión administrativa, pero en la práctica significaba una sola cosa: fin de la partida. Sin apelación real, sin margen de gracia, sin segundas oportunidades. Cuando violas los protocolos federales de seguridad, el gobierno no negocia, te desconecta del sistema. Para la tarde del viernes, Preston hacía llamadas desesperadas a cualquiera que pudiera tener influencia sobre agencias federales. Antiguos colegas, contactos políticos, consultores carísimos que prometían saber moverse por el entorno regulatorio. Nada de eso importó. La DCSA funciona con procedimientos, no con contactos, y sus procedimientos eran cristalinos. El lunes por la mañana llegó la notificación formal. Una carta de una sola página, en membrete oficial, cortés y definitiva. Autorización de instalación revocada de forma permanente. Todo el material clasificado debía ser devuelto en 72 horas. Las apelaciones podían presentarse por los cauces administrativos establecidos. Esos cauces administrativos, por cierto, tenían un tiempo medio de tramitación de 18 meses y una tasa de éxito cercana a 0. La empresa de Preston no estaba suspendida ni en revisión, estaba acabada como contratista de defensa. Los despidos empezaron el martes. No los empleados con autorización, que ya habían encontrado nuevos puestos, sino el personal administrativo, ese coste corporativo que Preston estaba tan ansioso por proteger. 60 personas perdieron su trabajo porque su CEO no supo distinguir entre recortar costes y cortar arterias. Yo lo vi desarrollarse con el interés distante de quien observa un accidente desde una distancia segura. Sin satisfacción, sin venganza, solo la confirmación silenciosa de que los sistemas funcionan exactamente como fueron diseñados cuando entiende sus parámetros. Preston intentó una última maniobra corporativa. En una reunión urgente del Consejo sugirió que la empresa había sido sorprendida por una interpretación excesivamente rígida de las directrices federales. Insinuó que quizá yo había sido negligente en mi transición, que los protocolos de seguridad eran innecesariamente complejos. Entonces Linda, de legal, sacó la documentación, cada formulario que presenté, cada notificación que envié, cada protocolo que seguí exactamente como estaba especificado. Mi salida había sido impecable de manual, y precisamente por eso había desencadenado consecuencias tan amplias. La salida del señor Thompson se gestionó con pleno cumplimiento de los requisitos federales, dijo al Consejo. Siguió todos los procedimientos,
Notificó a todas las agencias y documentó cada paso. La culpa recae por completo en nuestro fracaso al no designar a un sucesor cualificado. El consejo votó por unanimidad. Preston presentó su dimisión aquella misma tarde. Mientras tanto, yo estaba firmando un contrato de consultoría con la organización de Gary. 6 meses, tarifa completa más gastos, ayudándoles a establecer protocolos de seguridad para un nuevo programa clasificado. El trabajo era interesante, el equipo profesional y el cliente sí entendía el valor de una supervisión adecuada. Es irónico, ¿no? Dijo Gary durante un almuerzo. Preston te despide para ahorrar costes y ahora él está fuera del negocio mientras tú ganas un 40% más. Me ajusté los gemelos. No es irónico, es previsible. Trató el cumplimiento federal como si fuera una política interna de empresa, en vez de reconocer que era el cimiento sobre el que estaba construido su negocio. ¿Algún arrepentimiento por cómo salió todo? ¿Por haber seguido los procedimientos correctos cuando me despidieron? Ninguno. ¿Por no advertirle de lo que iba a pasar? Lo pensé un momento. Gary, me pasé 6 años explicando requisitos de seguridad a gente que creía que eran simples sugerencias burocráticas. Preston dejó claro que la experiencia era un gasto y el conocimiento, un lujo caro. ¿Por qué iba a escuchar la advertencia de alguien a quien acababa de despedir por no ser esencial? La verdad es que yo no provoqué la caída de Preston. Simplemente dejé de evitarla. Durante 6 años fui el cortafuegos entre su ignorancia y la ley federal. Cuando él quitó esa protección, el sistema hizo exactamente lo que hacen los sistemas. Aplicar sus reglas sin importar personalidades ni presiones financieras. 3 meses después, me crucé con Dennis Walsh, el antiguo director financiero, en un Starbucks de McLean. Llevaba polo en vez de traje, con aspecto de hombre que había descubierto que buscar trabajo en LinkedIn lleva más tiempo del esperado. Michael, dijo, intentando una sonrisa que no acababa de salirle. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sigues moviéndote? Es un mercado complicado para perfiles senior de finanzas sin autorización de seguridad. Hablamos unos minutos de nada importante. Él no preguntó qué había pasado realmente, y yo no ofrecí explicaciones. Algunas lecciones son demasiado caras como para aprenderlas 2 veces. 6 meses después de que la empresa de Preston se hundiera, terminé el proyecto de consultoría con Ratton y acepté un puesto fijo como asesor senior de cumplimiento para un consorcio de contratistas de defensa. Mejor sueldo, beneficios excelentes y la satisfacción silenciosa de trabajar con gente que entendía que la seguridad no es un centro de coste. Es la razón por la que las luces siguen encendidas. Catherine y yo lo celebramos llevando a Andrew a cenar a su restaurante favorito cerca del campus. Al chico le iba bien en ingeniería. No tenía ni idea de lo cerca que habían estado sus matrículas de verse afectadas por la estupidez corporativa. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó con tu antigua empresa? Preguntó durante el postre. Confundieron eficiencia con eficacia, le dije. Pensaron que podían eliminar a la persona que entendía su sistema más crítico y reemplazarla por alguien más barato. ¿Y eso no funcionó? Andrew, en cualquier sistema complejo hay personas cuyo trabajo parece sencillo desde fuera, pero en realidad son las que mantienen todo unido. Cuando eliminas a esas personas para ahorrar dinero, normalmente descubres que eran la mejor inversión que habías hecho. Él asintió como si lo entendiera, aunque sospeché que la lección completa no le calaría hasta que llevara unos años trabajando y viera sus propios ejemplos de genialidad directiva en acción. Así es la experiencia. Es cara de adquirir e imposible de fingir. Preston aprendió esa lección al coste de 15 millones y 60 empleos. Pero oye, al menos cumplió sus objetivos trimestrales de eficiencia. Mira, si estás viendo esto y ocupas un puesto de gestión, quiero que entiendas algo. Esa persona callada en la esquina que se asegura de que tus sistemas funcionen de verdad, la que nunca monta dramas, pero con la que todo va más fluido cuando está, esa persona no es un gasto, es infraestructura. Y los fallos de infraestructura no se anuncian con PowerPoints ni cronogramas de transición. Simplemente dejan de funcionar, normalmente en el peor momento posible. Así que, antes de decidir que alguien no es esencial, quizá dedica 5 minutos a entender qué pasaría de verdad si no estuviera ahí.